El día de hoy hablaré sobre el proceso legislativo en atención al sistema jurídico vigente en los Estados Unidos mexicanos. En principio, es menester aludir a las nociones en atención a las fuentes del derecho. Existen tres géneros de fuentes del derecho, que a su vez forman parte de la denominada teoría general de la norma jurídica. Tesis esta, emanada de la obra titulada Métodos de interpretación y fuentes en el derecho privado positivo de Francisco Genin. Ahora bien, el género más esencial y relevante son las fuentes formales. Según García Maínez, las fuentes formales son los procesos de creación de la norma jurídica. Esto, a su vez, quiere decir que cada fuente formal está constituida por diversas etapas que se suceden en cierto orden y deben realizar determinados supuestos. Dicha hipótesis es fácilmente comprobada en las tres especies principales de este género, que son, en orden de importancia y en atención a los criterios propuestos en la tesis de García Maínez, la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Sin embargo, a título personalísimo, me gusta añadir un cuarto y quinto criterio observados de la obra ya citada de Genin, siendo estos la autoridad y la tradición. Dicho de otro modo, Genin se refiere a la doctrina y los principios generales del derecho. La reunión de los elementos que integran a estos cinco criterios condiciona la validez de la norma que los mismos procesos engendran. De aquí la relevancia de estudiar los citados elementos y comprender la validez de la norma jurídica en el derecho positivo mexicano vigente. Esta tesis, bien conocida, es extraída de la teoría del Estado propuesta por Hans Kelsen. Un segundo género de las fuentes del derecho atienden a las llamadas fuentes reales, definidas por García Maínez como los factores y elementos que determinan el contenido de las normas, es decir, la realidad y necesidad social de la que emana esa norma jurídica. El ejemplo más claro que podemos observar en la legislación mexicana se observa de manera clara en el delito de feminicidio, pues la fuente real de esta legislación y de la legislación en la materia emana de la violencia que agobia a un determinado sector de la población y la necesidad del Estado de salvaguardar los bienes jurídicamente tutelados de dicho sector. Finalmente, existen las fuentes históricas, que no es otra cosa más que los documentos que encierran un texto de ley o conjunto de leyes y que sirven como un antecedente en el desarrollo de la legislación. El más claro ejemplo de esto lo encontramos en las institutas de Justiniano y en el digesto, también de Justiniano, que son la piedra angular del derecho neorromanista, que es el sistema jurídico que norma la sociedad mexicana. Antes de entrar propiamente a la materia, es medular hablar sobre la legislación, pues esta se trata de la más rica e importante de las fuentes formales. En suma, podemos decir que la legislación es aquel proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan reglas jurídicas de observancia general, a las que se les da el nombre específico de leyes. Al respecto del tema sobre el que versamos actualmente, muchos autores esgrimen a la ley, no a la legislación, como la fuente de derecho. Empero, la tesis expuesta por García Maínez nos parece la más acertada, en tanto que, como dice el gran maestro, la ley no es una fuente de derecho, sino un producto de la legislación. Se arguye que el font fontis es precisamente el proceso legislativo, mientras que la ley no es más que la codificación del derecho. Como parte de la exigencia jurídica que se encuentra en nuestros derechos fundamentales, podemos observar el más claro ejemplo de ello en el artículo 14 constitucional, más específicamente en su párrafo segundo. En síntesis, la ley no representa el origen, sino el resultado de la actividad legislativa. Hoy en día, la mayoría de los estados modernos
formulan su derecho escrito casi exclusivamente a través del legislador. Solo en el derecho anglosajón, como acontece en Inglaterra o en los Estados Unidos de Norteamérica, el derecho es creado a través del precedente y la costumbre en las cortes. Por nuestra parte, creemos fervientemente que la tendencia de obrar a través del legislador es la más acertada en medida que se resguarda el derecho fundamental de la seguridad jurídica que hemos citado antes, un derecho humano, como lo podemos observar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo octavo en lo particular. Habiendo dicho lo anterior, podemos entrar plenamente en materia. El proceso legislativo mexicano, este que se encuentra fundamentado a nivel constitucional en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por un lado, el artículo 71 constitucional alude a los entes jurídicos competentes para iniciar un proyecto de ley o un decreto, siendo estos cuatro: el presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, la legislatura de los estados y de la Ciudad de México, y los ciudadanos que alcancen el 0.13% de las listas nominal de electores. Asimismo, también hablando respecto a las dos iniciativas preferentes que el presidente puede proponer cada vez que se apertura el periodo ordinario de sesiones de las cámaras. Por el otro lado tenemos al 72 constitucional, este que habla respecto de las normas observadas en el proceso legislativo, es decir, la reglamentación propiamente hablando de la discusión legislativa y los distintos supuestos que pueden acontecer entre los órganos involucrados en el mismo. Adicional a estos preceptos constitucionales, encontramos a modo supletorio el artículo tercero y cuarto del Código Civil para el Distrito Federal, que atienden a la etapa de la iniciación de la vigencia de las leyes, de las cuales les hablaré enseguida. En México son 6 las etapas del proceso legislativo y 2 los poderes que intervienen en la elaboración de las leyes federales. Estos poderes siendo el poder legislativo encargado de la etapa iniciativa, etapa de discusión y etapa de aprobación, y el poder ejecutivo encargado de la etapa de sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Empecemos con la etapa iniciativa. Es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley. Como ya se mencionó anteriormente, esta facultad compete a 4 entes: el presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, la legislatura de los estados y de la Ciudad de México, y los ciudadanos que alcancen el 0.13% de las listas nominales de electores. Ahora bien, las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasan desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o senadores se sujetan a los trámites que designe la reglamentación del Congreso y sus leyes. Respecto a la discusión, es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. Dice el artículo 72 constitucional: todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en la discusión y votación. En atención a lo anterior, tenemos también la fracción H del citado artículo, que dice: la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con la excepción de los proyectos que versaren sobre empresitos, contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. En adición a ello,
A la cámara en donde inicialmente se discute el proyecto se le conoce como cámara de origen. A la cámara que sigue la discusión se le conoce como cámara revisora. La tercera etapa es bastante simple, es la etapa de aprobación y es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. Dicha aprobación puede ser total o parcial, la cual incluye los supuestos que ya mencionamos, se encuentran normados por el artículo 72 constitucional. En atención a las etapas en las que participa el Poder Ejecutivo, encontramos en primera instancia la sanción, que es la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. La sanción lógicamente solo puede ocurrir posterior a la aprobación del proyecto por las cámaras. Asimismo, el presidente de la República puede negar su sanción a un proyecto ya admitido por el Congreso. A esto se le conoce como el derecho de veto. Sin embargo, esta facultad no es absoluta, como veremos en breve. Seguida de la aprobación viene la publicación, que es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla, siendo estos los gobernados. La publicación se hace en el llamado Diario Oficial de la Federación. Además de este, existen en México los diarios oficiales o gacetas oficiales de los estados. En tales diarios se publican las leyes de carácter local. Finalmente tenemos la última etapa, que es la vigencia. En el derecho mexicano existen dos sistemas de iniciación de vigencia. El sistema sucesivo, encontrado en el artículo 3 del Código Civil para el Distrito Federal, que dice: las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otra disposición de observancia general para el Distrito Federal, obliga y surten sus efectos 3 días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Y el sistema sincrónico, que podemos observarlo consagrado en el artículo 4 del Código Civil para el Distrito Federal, que dice: si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general para el Distrito Federal fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior. Para concluir sobre el tema el cual versa esta cápsula, en pantalla podrán encontrar los 7 supuestos en los cuales el Poder Ejecutivo carece de la facultad de veto y el único supuesto en el cual puede hacer uso de esta facultad. Sin más que añadir, no me queda más que agradecer a mi institución académica, la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, al licenciado José Luis Arias Jamaica, titular de la materia de Lexicología Jurídica, y al maestro en Derecho Penal, Marco Antonio Ramírez Enciso, por su asesoría. Muchísimas gracias.